Aló, aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amor, Sanación y Magia. Mi nombre es Paola Hernández de la Feérica y hoy tenemos un tema que me estuvieron pidiendo por ahí que sé que les causa mucha curiosidad. Así que vamos a hablar acerca de los sentidos extrasensoriales o mejor conocidos también como claris, las claris o los claris. Y vamos a ahondar un poquito en ello, pero voy a comenzar poniéndoles un ejemplo muy fácil que nos enseñan en la escuela. Vamos a hablar acerca de los 5 sentidos, que ya sabemos que son la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído. Estos sentidos son los que nos permiten percibir la vida, prácticamente. ¿Sí? A través de estos sentidos nosotros percibimos la vida o vivimos nuestra experiencia humana. ¿Por qué? Porque los ojos nos permiten ver todo lo que sucede a nuestro alrededor, los oídos nos permiten comunicarnos, entendernos, en nuestro sentido del gusto nos permite pues tener estos sabores, también estos aromas porque se relaciona con la nariz también. Y a través del tacto, pues tocamos todas estas diferentes texturas, nos tocamos entre nosotros. Entonces esto nos permite la percepción o la experiencia de la vida. Sin embargo, no son los únicos sentidos, son los que nos enseñan en la escuela porque son la experiencia terrenal, digamos así. Pero tenemos 4 sentidos más. De hecho, dentro de esos 4 sentidos, pues, de estos sentidos extrasensoriales me refiero a los adicionales 4 sentidos que son los que vamos a conocer el día de hoy. A través de estos, digamos que se desprenden ciertas prácticas que por ahí escuchamos, que si la mediumnidad, que si la clarividencia, etcétera, ¿no? Incluso los viajes astrales, pues se relacionan o más bien se trabajan a través de estos sentidos extrasensoriales que vamos a conocer hoy. Vamos también a mencionar que estas claris están en todos nosotros. Tenemos la idea errónea de que solo personas elegidas o solo personas muy espirituales tienen estos dones, porque también se les conoce como dones psíquicos. Así es que cualquiera de los 3 conceptos que tú le quieras poner, ya sea sentidos extrasensoriales, claris, dones psíquicos, y pensamos que solo aquellos elegidos o muy conectados a la fuente o muy espirituales tienen esto desarrollado. La realidad es que todos tenemos los sentidos extrasensoriales, pero algunos los van a desarrollar más que otros, dependiendo de sus creencias, de sus limitaciones, pero no siempre pasa que se desarrollen porque quieras, a veces simplemente sucede. Y esto va muy de la mano con el tema que hemos tratado en otros episodios del despertar de conciencia. Empiezas a despertar en conciencia por situaciones que te pasan en la vida, por un accidente, por una relación tóxica o incluso por haber conocido a una persona muy especial que te abre los ojos, lo que a lo mejor podemos llamar llama gemela, alma gemela. Y tienes este despertar de conciencia y de repente te pasa algo, tienes una experiencia extrasensorial. O, ¿cómo más le decimos? Una experiencia mística, una experiencia. Hay muchas formas en las que podemos describir este tipo de experiencias, ¿no? Paranormales, les dicen por ahí, paranormales. Que se te apareció alguien, que tuviste un sueño muy lúcido, que de repente escuchaste que alguien te dijo cosas, pero no había nadie alrededor. Este tipo de cosas, o tuviste un presentimiento y resultó que sí pasó. Y a lo mejor tú no eres la persona más espiritual, ni la más religiosa, ni la persona con más conciencia de estos temas, pero te sucede y es ahí donde empieza tu despertar.
Sí, muchas veces las personas buscan y buscan y buscan y se aferran como que yo tengo que saber y yo quiero despertar los dones y muchas veces no sucede así y no sucede tan rápido porque también tenemos que ver desde dónde estamos buscando eso, ¿sí? Tiene mucho que ver el tema del ego, pero ahorita más adelante lo menciono. Quería primero aclarar de qué se trata. Tenemos entonces estos 5 sentidos con los que vivimos la experiencia humana, con los que percibimos la vida, y vamos a hablar de 4 adicionales que son los sentidos extrasensoriales, claris o dones psíquicos. Insisto, de aquí se desprenden más cosas, pero vamos a hablar solo de estos 4, ¿vale? Entonces, fíjense que les voy a hablar acerca de un experimento que se hizo. Una persona, bueno, es un médico bioquímico, especialista en ciencia del cerebro que se llama Pete Sanders y empezó como a investigar este tipo de sucesos paranormales, entre comillas, y como pues claramente es médico investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, llamado o mejor conocido como MIT, pues él tuvo acceso a hacer experimentos y encuestas y cosas importantes que le dieron la razón en cuanto a estas experiencias extrasensoriales o estos sentidos extrasensoriales. Entonces, en una ocasión, un compañero de él estaba haciendo pues una investigación acerca de la capacidad que tienen los zurdos, levanten la mano los zurdos como yo. Y de hecho, bueno, ese es un tema también. Los zurdos son un tema muy místico, creo yo, y considero yo también. Y bueno, estaba haciendo este compañero de Sanders una investigación acerca de ciertas capacidades que tenían los zurdos, queriendo comprobar un poco que era diferente a las personas derechas o diestras y cómo tenían menor capacidad los zurdos en algunas respuestas. Entonces, en esta investigación se involucra Sanders y él mismo se postula para que le hicieran las pruebas, porque él es zurdo también. Entonces, él se da cuenta, para empezar, él ya sabía más o menos de los resultados, que por supuesto mostraba que los zurdos tenían menos capacidad de respuesta a algunas cosas porque dispersaban su enfoque. Cuando se querían enfocar en algo, haz de cuenta que las 2 partes del cerebro, la izquierda y la derecha, se activaban, es decir, no focalizaban igual que un diestro. Sí, entonces eso pues se traducía en que ellos dijeran, pues son más dispersos, más inatentos, etc. Pero como Sanders ya tenía también sus propias investigaciones y sabía acerca de estos temas de los sentidos extrasensoriales y ya él las tenía desarrolladas, él dijo, bueno, yo me postulo como parte de la investigación para que me hagan las pruebas a mí, pero voy a utilizar mis sentidos extrasensoriales para responder las preguntas. Por lo que así fue, y los investigadores no daban crédito, lo acusaron de mentiroso, de que había hecho trampa, de que sabían las respuestas, porque claramente pues respondió 10 de 10 todo, cuando el resto de los zurdos que habían estado en pruebas pues habían demostrado que habían contestado bien el 50%, ¿sí? de las pruebas. Entonces fue así como él entendió la fuerza y cómo es realidad el hecho de trabajar nuestros sentidos extrasensoriales. Y más en estos momentos de la humanidad, de la historia de la vida, ya ahorita con todo lo que ustedes ya saben, que hemos platicado, pues más que nunca tenemos que empezar a desarrollarnos porque es lo único que nos va a quedar.
Si se dan cuenta y voltean a ver, y esto lo platiqué en el en vivo del jueves, si se dan cuenta y voltean a ver las noticias, pues ya no saben ni qué es real ni qué no. Todo está manipulado para que tengamos miedo, que ya sabemos que este tipo de emociones nos bajan la frecuencia y así nos pueden manipular mucho más fácil, ¿no? En temas, por ejemplo, políticos, en temas del agua, en temas del aire, que si está todo contaminado, que si nos va a caer un meteorito, que si, etcétera. Todo esto nos infunde miedo, todo esto nos limita de estar en una alta vibración porque pues claro que nos vamos a sentir incómodos con esta información y ya no sabemos qué es verdad, qué es mentira y están los que intentan manipularnos pues están ganando terreno mientras nosotros tengamos miedos, inseguridades y demás, pues ellos están ganando terreno. Así es que a través de nuestros sentidos extrasensoriales nosotros podemos obtener la información real y correcta y a lo mejor los consejos que necesitamos y no tanto tener que depender de otras personas, ¿sí? No tanto tener que depender de lo que los demás te digan, de lo que los demás te guíen y empezar a ser tú tu propio guía. Tú a través de tu yo superior, tú a través también de tus guías que te han acompañado, que te van a seguir acompañando. Es importante, yo ya les había dicho que eso es lo que más tenemos que trabajar ahorita. No está mal pedir ayuda. Incluso cuando tus dones están muy desarrollados, es difícil a veces saber informaciones si te sientes inseguro. ¿Será real? ¿Será mentira? Porque no siempre vas a estar al 100 y porque a veces las informaciones que te llegan son muy difíciles de procesar. De repente percibes que alguien va a fallecer y pues claro que te va a dar tristeza y te va a dar miedo y no lo vas a querer creer. Entonces ahí claro que nos podemos apoyar y está súper bien que nos apoyemos con nuestros psíquicos de confianza. Pero en un día a día, si tú desarrollas estos dones psíquicos o estos sentidos extrasensoriales o estas claris, vas a ir aligerando, creo yo, un poco más tu camino y por supuesto vas a evolucionar como ser humano, que ese es el fin de todo, evolucionar, ir hacia la quinta dimensión. En quinta dimensión, como ya les había mencionado, eso, la telepatía, nos vamos a comunicar por telepatía, ya toda esta cuestión de la materia limitante pues no va a existir, por lo que desarrollar nuestros sentidos es parte de llegar a la quinta dimensión. ¿Sí? Es muy importante desarrollar. Ahora, también, antes de pasar a mencionarte cuáles son estos sentidos extrasensoriales, también se hicieron encuestas, según Sanders, en la Universidad de Chicago, donde el 67% de las personas que fueron encuestadas presentaron experiencias parapsíquicas o paranormales o experiencias de este tipo. 67% tiene claro que lo han vivido, y esto en Estados Unidos. Ahora quiero tocar el tema de México. Ustedes saben, y si no lo saben, vamos a dejarlo claro, no importa la religión que tú seas o la creencia que tú tengas, en este país lleno de cultura prehispánica, que son nuestros antepasados, somos las personas más brujiles, me atrevo a decir, de los top más brujiles en el mundo. Estamos llenos de costumbres ritualistas, estamos llenos de, ¿cómo se dice? De supersticiones.
No importa la religión que seas, dentro de la religión se nota el Día de Muertos que es para nosotros, porque el Día de Muertos solo se celebra aquí. De la forma en la que lo celebramos, solo es aquí en México. Aunque, por ejemplo, en Italia también son bien cristianos, católicos o como se diga, que también son días, pues, de religión, el primero, el segundo y no sé si el 3 también de noviembre, pero no se celebra de la forma en la que lo celebramos aquí, porque eso es parte de nuestra cultura prehispánica. Eso es hacer un ritual para llamar a nuestros difuntos. ¿Y qué utilizamos en los altares? Pues utilizamos sal, utilizamos comida, utilizamos todos los elementos, el incienso, las flores. Todo eso es un ritual. Entonces, no podemos decir que no creemos en las cuestiones paranormales o cuántos de nosotros o cuántos de ustedes, no, yo me quito de ahí porque no me ha pasado que me acuerde, pero bueno, sí, pero en diferentes formas. Bueno, el punto es, ¿cuántos de ustedes no han vivido una experiencia después de que fallece un familiar? Que lo ven, que lo sueñan y que fue tan real. Porque claro que es cierto, porque ahí hay un velo todavía muy delgado en ese tránsito que están ellos viviendo y a veces vienen a despedirse, a dejar mensajes, etc. Todo eso es real. Todo eso es parte de la experiencia extrasensorial. Entonces, si en Estados Unidos fue el 67%, yo me atrevo a decir que el 90% de los mexicanos responderían que sí han vivido una experiencia así, porque México así es. Bien, vamos a pasar ahora a explicarles cuáles son estos sentidos extrasensoriales. Primero tenemos al más conocido, que es la clarividencia. Yo creo que es el que más hemos escuchado mencionar por ahí, personas que pueden ver el futuro. Pensamos que siempre es el futuro, pero no precisamente. Sí, pero también podemos describirlo de otra forma. Un clarividente va a adelantarse a la información, sí, ve a través de su tercer ojo información, lo puede ver en imágenes muy claras en su tercer ojo. El tercer ojo está en medio de la frente. Si lo ponemos de una forma física, se relaciona con la glándula pineal y es un ojo interior, un ojo, sabemos que los chakras, bueno, después hablaré de eso, pero los chakras son centros energéticos y este es uno de ellos. Por lo que cuando tú lo abres y lo desarrollas, empiezas a ver imágenes como en una película, como si fuera una película. En mi experiencia, todo sucede muy rápido porque claramente pues es como entrar en otra dimensión. Pero sin darles más detalles, se trata de esto, de ver a través de tu tercer ojo estas imágenes que te van a dar información. También a veces vas a ver el pasado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hago ciertas terapias de vidas pasadas, pues ahí voy a ver esas vidas pasadas. Entonces estoy hablando del pasado y también lo voy a ver. Muchas veces ni siquiera estoy en ese tipo de terapias, estoy en, no sé, alineación de chakras y de repente empiezo a ver y a veces no es la vida pasada, sino es la niñez de la vida presente y les digo, oye, sucedió esto, esto y esto y ya, sí, pues fíjate, y me empiezan a platicar y pues todo coincide. Entonces no siempre va a ser, voy a adivinar el futuro. Es la capacidad de ver más allá de lo físico, de la materia en la que nos encontramos ahorita y obtener información. También he de mencionar que cuando utilizamos nuestros sentidos extrasensoriales, lo mejor y lo que generalmente va a suceder cuando los desarrollas es que se
se utilizan todos al mismo tiempo, se entrelazan al mismo tiempo, entonces no solo veo, sino que siento y escucho y sé cosas, ¿no? Pero bueno, también la clarividencia es cuando podemos recordar nuestros sueños, ¿sí? Cuando tenemos sueños lúcidos o cuando tenemos los famosos viajes astrales. ¿Por qué? Porque lo estás viendo y lo recuerdas. Entonces, cuando te despiertas, empiezas a decir, pues mira, pasó esto y esto y esto, y sucedió esto, esto y esto, y te acuerdas todo súper claro. Eso también es clarividencia, ¿vale? Entonces, esto se puede utilizar, por ejemplo, cuando leemos las cartas. Mucha gente luego me dice, es que no veo lo que tú estás leyendo en las cartas. No, porque no estoy solo leyendo las cartas, también estoy viendo cosas. Entonces, no solo estoy utilizando el significado de cada carta. Se utiliza también la clarividencia porque estas imágenes llegan solas. Y bueno, en otros sentidos a lo mejor no son imágenes, sino que son voces que te hablan o son sentimientos que te atacan, que ya vamos para allá ahorita a explicar. Todo esto es clarividencia. Si sueñas también con personas que van a fallecer antes de que así sea, pues como también son sueños, entre comillas, esto también es clarividencia. Y esto no quiere decir que estés endemoniado. Esto no quiere decir que seas el hijo único de Dios. Insisto, esto lo podemos desarrollar todos. Dependerá de la capacidad o de la situación o de el nivel de conciencia o incluso del camino que cada uno tenga que vivir aquí, porque ya mencioné, a algunos les va a pasar de una forma súper extraña, a otros les va a pasar sin que lo quieran, a otros aunque lo quieran no les va a pasar todavía, y a otros sí les va a pasar pues a través del trabajo, de que yo quiero o necesito o tengo estas ganas, esta necesidad, y bueno, lo vas trabajando, ¿ok? Ahora los niños, y por eso quiero mencionar a los niños, porque es un claro ejemplo de que todos venimos abiertos de estos dones extrasensoriales al nacer. Los niños son tan inocentes y son tan perceptivos que ellos, sus amiguitos imaginarios, o cuando te dicen, ay, es que ¿qué hace ese señor ahí? Y no hay nadie, pues ellos están viendo más allá. Ellos están utilizando sus sentidos extrasensoriales. Claro que como adulto te vas a sacar de onda o vas a tener un poquito de miedo porque pues tú no lo estás viendo con tus ojos físicos. Pero nunca hay que decirle a los hijos que están locos, nunca hay que menospreciar lo que te están diciendo, porque así nos vamos cerrando. Y es muy feo que cuando tú tienes estos dones, te los cierren porque entras en una crisis que se va a extender por muchos años hasta que tengas la oportunidad o llegue el momento o llegue la herramienta o la persona que te ayude a abrirte nuevamente. Y hay mucha gente que se queda tan traumada porque los regañaban, porque les decían que estaban locos, porque les pegaban incluso que por mentirosos, y se quedan tan traumados que no quieren abrirse nuevamente y les pasan cosas y entonces ya entran en crisis y les da ansiedad y les dan ataques de pánico y es un rollo, ¿no? Entonces, si tus hijos te empiezan a decir este tipo de cosas, escúchalos, mejor pregúntales. ¿Y te da miedo? No, pues es que nomás está ahí viéndonos. Ok, ¿y cómo es? ¿Y te molesta? Si no le hace nada, pues no le hace nada. Pero ¿qué tal que a lo mejor es un familiar y pues anda por ahí y la verdad es que no debería, muchas veces no deberían de andar por ahí, y a lo mejor tú puedes hacer algo para ayudarle a que ya no esté ahí, ¿sí? Y ahí pues sí tendrías que apoyarte si tú no sabes de alguna persona que te diga, pues mira, no pasa nada, es X, una
un alma que anda por ahí, o pues si es un familiar, pues mira, vamos a darle pase a la luz o como tú le llames y le ayudamos a eso y ya todos felices y contentos. ¿Sí me explico? Entonces, no demeriten a sus hijos cuando les hagan este tipo de comentarios porque ellos son súper sensibles. Y ahorita más los muchachitos de ahora, los niños de ahora, pues ya. Si antes veníamos ya con ese chip, ahora más. Y yo creo que ya no hay poder humano que lo cierre porque todos estos temas ya están muy abiertos. Bueno, vamos a pasar al segundo. No hay un orden en específico, es decir, ninguno es más importante que otro. De hecho, para cada persona va a haber una clari o un don psíquico predominante. Entonces, el segundo que les menciono es la clariaudiencia. La clariaudiencia, como suena y su nombre lo dice, tiene que ver con lo auditivo. Lo auditivo, es decir, escuchar, pero no escuchar con tu sentido del oído físico. Se escucha una voz interior, pero muy clara, y no es tu propia voz. No quiero decir que no se escuche como tu voz, que es que luego a veces me preguntan, pero es que para mí no tiene un sonido con un tono de voz. O sea, si tú estás escuchando esto, pues tú reconoces mi voz por su tono, por cómo hablo. Todos tenemos un tono de voz. No sé siquiera si esa es la palabra correcta, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Y cuando tú escuchas esta voz, no tiene un tono, por lo menos para mí no tiene un tono particular, simplemente es información que está llegando. Entonces, escuchas con claridad información. Esto empieza porque todo es un proceso. Bueno, por lo menos para mí fue un proceso. Esto de la clarividencia, pues empiezas a tener sueños lúcidos, ok, te acostumbras a ello, pero y luego se convierte en que cuando estás despierto haciendo X o Y, pues empiezas a tener toda esta película y dices, ¿y esto de dónde viene? Entonces es un proceso que va creciendo. En el caso de la clariaudiencia puede empezar con cosas muy pequeñas, como que cuando te vas a dormir y ya estás en ese hilito entre dormido y despierto, empiezas a escuchar, por ejemplo, una música o campanas, que era lo que me pasaba. Y más de niña, siempre escuchaba que me gritaban mi nombre. No era algo físico, pero escuchaba que gritaban mi nombre. Entonces empieza con pequeñas palabras hasta que un día, por X o Y situación, por las cosas de tu vida, por lo que sea, empiezas pues a descargar toda esta información automáticamente. Ya no es una palabra, sino es un enunciado. Y luego ya no es un enunciado, literal son hojas y hojas y hojas y hojas y tú pues o lo escribes o lo estás escuchando para entenderlo. ¿Sí? Esto es la clariaudiencia. Luego a veces, creo que hace poquito alguien me comentó que o cuando todavía no suena tu alarma y escuchas que gritan o te gritan, ya levántate, y te levantas y está a 1 minuto de sonar la alarma. Pero escuchas. No me refiero a que te levantes en automático porque ya tu cuerpo está acostumbrado, sino que escuchas que alguien te grita. ¿O no les ha pasado que escuchas esto, que te gritan o te asustan de que, hey, levántate, o dicen tu nombre y abres los ojos y resulta que se estaba incendiando algo, que apenas estaba prendiendo algo, o que estaba abierta la llave del gas, o cosas así? O sea, esos sonidos que tú escuchas, esas palabras que tú escuchas, son clariaudiencia y te están avisando. Algo pasa, levántate, ¿no? ¿Qué más? De clariaudiencia, algo que me pasa toda la vida. Las canciones, cuando de repente empiezas a cantar una canción de la nada, ¿no? O
O vas a un lugar y empieza una canción y esa canción es la respuesta a alguna pregunta que tú tenías o te da algún mensaje esa canción. Eso es clariaudiencia. Lo que a mí me pasa es que yo todos los días de mi vida me levanto con una canción diferente en mi cabeza. Es decir, en mis sueños me dan una canción y yo automáticamente me levanto cantando esa canción. Y les prometo, muchas veces son canciones que yo ni me acordaba que existían. Pueden ser canciones de todo tipo. Canciones a lo mejor que escuchaban mis papás, que ni siquiera son de mi gusto, pero que me levanto cantando y me dan mucha risa. Luego hay canciones pues más recientes o así, ¿no? Y siempre me dan un mensaje para mi día. O me responden preguntas o me dan calma cuando a lo mejor traigo preocupaciones y así, porque cuando empiezo a cantar la letra, o a lo mejor solo me acuerdo de un enunciado y entonces digo, a ver, ¿qué dice esta canción? Porque pues no me la sé. Solo me acuerdo que dice estas palabras porque la estoy cantando y voy y la busco y me da mucha risa porque siempre tiene una respuesta o un mensaje o un consejo o algo. Eso es la clariaudiencia, ¿ok? La siguiente que vamos a mencionar es el clariconocimiento. El clariconocimiento o la clariconciencia. Esto se refiere a que tú sabes información o que eres una persona pues con mucha información y mucha sabiduría y a veces ni siquiera entiendes de dónde proviene esta información. Simplemente lo sabes. Un poco, y como ya les dije, se combinan muchas cosas, pero un poco lo que yo les menciono de que siento o percibo o tengo esta información de qué está pasando energéticamente en las energías, sin meterme a astrología, que a lo mejor la astrología pues sí marca mucho una pauta de las energías, ¿verdad? Pero yo, como siempre les digo, no soy astróloga hasta el momento, no soy astróloga. Y entonces es esta información que tú tienes, que no sabes cómo la tienes, pero está ahí y sabes que es verdadera. Y esto está pasando mucho ahorita porque a lo mejor no estás percibiendo como en la clariaudiencia de, estoy escuchando que me están dando esta información. Ok, no. Ahorita está pasando mucho y más con el tema de los eclipses y el despertar que estamos viviendo, que nos están descargando los seres de luz, nos están dando tanta información que como es información muy abstracta, pues no la procesamos y no entendemos que nos están dando información. Pero por eso nos está doliendo la cabeza y por eso nos estamos sintiendo tan mal. Está cambiando la vibración de la Tierra y con ello estamos recibiendo información codificada, información abstracta, información que vamos a ir entendiendo con el paso del tiempo. Pero es esto, entonces, a esto me refiero cuando digo clariconocimiento o clariconciencia. O muchas veces alguien te pregunta algo y tú respondes y no sabes ni por qué sabes eso, pero simplemente lo sabes. Es que es así, es así, es así, pero tú ¿cómo lo sabes? ¿Eres físico, eres químico? Pues no, pero así es, o así sucede, o así se hace, o así se transforma. Eso es el clariconocimiento o clariconciencia. Y la última que voy a mencionar es la clarisensibilidad, que es la más común, que es la más utilizada o la más desarrollada, sobre todo aquí en México y por los temas que ya platicamos. La clarisensibilidad o clarisintiencia se refiere a las sensaciones corporales y a las sensaciones emocionales, ¿no? A los sentimientos. Si a ti te ha pasado que llega alguien y está súper triste, pero no te dice, pero tú te empiezas a poner triste,
o empiezas a tener como, o te empiezas a sentir mal, ¿no? O empiezas como con este dolor de cabeza, o te empieza a doler un brazo y dices, oye, ¿qué pasa? Como que se me bajó la energía, como que, no sé, desde que llegaste algo raro pasó. Eso es clarisensibilidad. Estás teniendo las sensaciones de la otra persona. Por eso muchas personas no podemos salir a muchos lugares públicos o muy llenos de tantísima gente. Que digo, pues no hay que dejar de vivir, ¿no? Más bien hay que protegernos energéticamente para que no nos pase. Pero es complicado convivir con tanta gente o en ciertos ambientes, incluso en ciertas fechas como estas, porque la energía está densa o está cansada, o sea, como la energía del colectivo. Y eso tú lo sientes. O, por ejemplo, cuando entras a un lugar que se siente bien creepy, dices, oye, pues este lugar tiene una vibra rara. Estás vibrando, o sea, estás sintiendo raro. ¿Ok? Eso es la clarisensibilidad. Y cuando tú, por ejemplo, te dedicas a las terapias holísticas o ya que desarrollas todas tus claris, todas se conjugan para poder trabajar. Entonces ya no va a ser de que, ay, nada más estoy viendo. No, vas a ver, vas a sentir, vas a escuchar y vas a saber. Entonces, es así como tú vas a obtener ciertas informaciones. Por ejemplo, a mí me pasa en las sesiones de sanación, que les platico, no, pues mira, está pasando esto, esto y esto, pero tú cómo sabes, o les digo, a ver, yo sentí esto, me ha tocado ver de todo, es que me toca ver de todo. Y, y aunque estemos haciendo la sesión para unas cosas, a veces salen otras cosas y yo se las menciono. Pero tú cómo sabes eso, pues es que lo veo, o lo siento, o me lo dijeron. A veces así se los digo, es que me estuvieron diciendo esto, esto y esto. Y sé que muchos se preguntan, ¿pero quién? ¿De quién estás hablando? Pues dependerá. Depende, pero pues generalmente son seres guías, tanto de las personas como míos, etc. Pero sí, se conjugan todos y es así como empiezas a evolucionar y empiezas a crecer y empiezas a poner, a trabajar y empiezas a poner al servicio estos dones. Y con servicio no siempre va a ser dedícate a las terapias holísticas, no. A veces el simple hecho de percibir que alguien está mal, aunque no te lo diga, y que tú le digas, oye, ¿y cómo estás? Vamos a ponerle una pausita al tema laboral. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y la persona se suelta a llorar. Eso es servicio, ¿sí? A veces el servicio viene de las personas que somos muy sensibles y vamos a estos lugares muy concurridos y, y actuamos como filtro de estas personas. Es decir, absorbemos todo eso malo que traen y créanme, tengo experiencias para aventar para arriba de este tipo de cosas, porque es un gran sacrificio sentirte tú mal recogiendo toda esa energía tan fuerte y tan densa de mil y un cosas que cada persona trae. Y créanme, no me refiero a amigos o familia, personas totalmente desconocidas o conocidos que no son amigos y que empiezas tú como aspiradora, no porque quieras, que yo no se quiera. Si nadie, o sea, si las personas no te piden ayuda, pues no las ayudas, punto. Y bueno, se escucha un poco feo, pero uno aprende que las personas te tienen que pedir ayuda y que no puedes andar por el mundo salvando personas, porque ni te haces un bien tú ni se lo haces a ellos. ¿Me explico? A eso me refiero. Entonces, a veces no es que uno quiera, sino que por tu propia vibración, por también tu propio propósito, empiezas a limpiar este tipo de cosas y te empiezas a sentir mal tú. Que si migraña, que si vómito, que si mareo, que si esto, que si lo otro. Y los empiezas a limpiar y ellos ni sabrán, ni te lo dirán, ni te lo agradecerán, ni mucho menos ni enterados, ¿verdad? Pero eso es estar al servicio.
Entonces, si una persona está buscando desarrollar sus dones, pero solo lo hace porque yo quiero ser mejor que los demás y yo quiero tener estos dones para aprovecharlos para mi beneficio, para saber si este o aquel me voy a casar con él o si esta tipa me va a hacer tal cosa, o sea, como en ventaja, pues, ¿qué sucede? No es que no los vayas a desarrollar, pero primero hay un desequilibrio y eso se puede convertir en una obsesión y cuando hay obsesión, pues estás en desequilibrio. Además que puedes estar canalizando mala información y definitivamente te vas a perder en tu ego, en el ego de yo sé, yo puedo, yo soy más que los demás y por eso vemos tanto personaje así en redes sociales, ¿verdad? Es cuando ya caes en el chiste, ya caes en el chiste, en el personaje y dejas de ser una persona real y caes en un personaje que por eso todo esto parece muchas veces charlatanería, porque claro que hay muchos de estos personajes allá afuera aprovechándose y que cayeron en conciencia. Cuando hay obsesión, caes en conciencia. Cuando hay obsesión, te vuelves un chiste, punto. Así que va a ser diferente para cada quien, pero tenemos que entender la responsabilidad que conlleva desarrollar nuestros dones porque es para el beneficio de la humanidad, para estar al servicio. Claro, ¿te va a ayudar a ti? Sí, por supuesto. Claro que sí. Pero si lo usas para aprovecharte o para ver, por ejemplo, como siempre les digo, temas de lotería, no sé, de juego, de cosas dramáticas. Luego hay gente que pregunta, ay, pues si tan vidente, ¿por qué no eres millonario y no compras el boleto de la lotería que va a ganar? Porque el que sabe, sabe. Porque el que es bueno sabe que no se utiliza para eso. Porque el que es bueno sabe que hay karma. Porque el que es bueno sabe que no se trata de meternos en ese tipo de cosas. Ni adivinarle la fecha de muerte a nadie. Ni meterle cizaña a la gente de que, sí, mira, este te pone el cuerno con este y este y este. Y entonces, el que sabe, sabe. Por eso, elijan muy bien a sus psíquicos, a sus guías, a sus tarotistas, etcétera. No se dejen llevar por el personaje, no se dejen llevar por los seguidores, no se dejen llevar, utilicen sus sentidos extrasensoriales. Eso les da mucho más información. No los 5 sentidos, los 9 completos. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí este capítulo, este episodio. Me voy a ir a la segunda parte. Como ya saben, los invito a mi perfil de Patreon, que se unan por allá como suscriptores semilla, donde pueden escuchar la segunda parte de los episodios del podcast y también donde podrán ver mínimo 3 clases mensuales de crecimiento y sabiduría espiritual, tanto antigua como moderna, magia y demás cosas. Así es que los veo por allá. Les voy a dejar en la cajita de descripción de YouTube. Bueno, de hecho, en todas las descripciones les voy a dejar ahí la liga para que vayan directo a mi perfil y se suscriban. Nos vemos en el próximo episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y los invito a que me sigan en mis redes sociales de La Fe Erika, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Chao, cuídense.